cualquier persona, empresa o entidad que quiera emigrar a los Estados Unidos y hacer vida aquí, todos los servicios necesarios para que la experiencia de inmigración sea lo más placentera y lo más cómoda posible. Ujú. Yo personalmente emigré hace 7 años a este país desde España y el primer contacto que tuve con Miami fueron el Club Expats y hoy digamos que soy un testimonio feliz De de relocation. relocation en este país y se los puedo decir con toda la propiedad del mundo. En estos momentos, cuando tenemos situaciones difíciles en nuestros países, en España específicamente y en todos los países de Latinoamérica, hay una situación bien complicada a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Todos buscamos normalmente una salida, ¿no? Y todos buscamos la forma de buscar opciones para el establecimiento en un país más seguro, en un país con seguridad más jurídica, con economía estable. O sea, en estos tiempos de pandemia, todos nos hemos tambaleado y hemos salido de la zona de confort para buscar nuevos proyectos y este momento, digamos que es un momento muy bueno para ese tipo de movimientos, ¿no? ¿Quiénes somos? Nosotros, Capital Company, es una compañía que nace específicamente de la necesidad de poder, eh, durante el proceso de inversión, tener el apoyo necesario para que la inversión que se haga en el país sea lo más efectiva posible en el tiempo más efectivo y con la rentabilidad mayor, ¿no? Eso se traduce en una cantidad de servicios que fueron creados a través de la experiencia de la persona que fundó la compañía. La persona que fundó la compañía emigró a este país hace 20 años, igual que muchos de nosotros, y se fue encontrando en el camino durante el proceso de inmigración con distintos retos que tuvo que ir superando y lo que hizo fue, esta persona, Iván Martínez, lo que hizo fue monetizar esos servicios y ofrecerlos como un servicio a otras personas que necesitaban el mismo apoyo, ¿no? Entonces al final salió una linda compañía de múltiples servicios con muchos especialistas en cada área y que pueden brindar todo el apoyo que se necesita inicialmente para establecer todo lo que es la vida en los Estados Unidos. Entonces, hoy, luego yo voy a hablar 2 minutos y luego la especialista de esto es Sonia Petraiti, que es mi compañera y es la que sabe específicamente la parte técnica de cómo establecerse aquí, cómo comprar un negocio aquí, pero sí queríamos darles un pequeño overview acerca de quiénes somos como compañía, ¿no? ¿Por qué es tan importante la alianza que tenemos con Club Expats el día de hoy? Es justamente porque apoyamos ese proceso de migración en el que ellas han crecido durante estos últimos 7, 8 años, ¿no? Entonces, ¿por qué Capital Company? Nosotros somos una compañía de soluciones integrales, somos una plataforma en la que se conglomeran una cantidad de servicios que apoyan al inversionista, al emprendedor o simplemente a la persona que quiere emigrar a Estados Unidos de forma fácil, ¿no? O sea, nosotros ponemos a disposición de estas personas, de estas entidades, servicios que al final se transforman en inversiones o en éxito dentro del país, ¿no? Específicamente en los Estados Unidos. Nosotros somos facilitadores de negocios, somos una suma de especialistas, digamos, una suma de talentos en cada área para que el proceso global de inversión sea efectivo. Una de las cosas más importantes es que nosotros partimos de la experiencia. El proceso de inversión no es un proceso sencillo cuando tú emigras a otro país y realmente de lo que se trata es de no cometer los mismos errores que cometemos siempre a la hora de emprender un negocio. Entonces, esa asesoría inicial o esa asesoría que se nos da al principio de la inversión es muy importante para no cometer errores y que sea todo lo más fluido posible. Entonces, en este país, y lamento decirlo de esta forma, pero hay mucho engaño, hay mucho fraude, hay muchas cosas que nosotros muchas veces entramos en ese mundo porque no sabemos, porque no tenemos la asesoría correcta en el momento en el que hacemos la inversión y de eso se trata, de que cuenten con nosotros, que cuenten con Club Expats para que esa experiencia sea lo más fluida posible. Ujú. Dentro del el scope general de servicios o dentro de la plataforma general de servicios, nosotros somos una compañía que apoyamos a Club Expats en distintos servicios, ¿no? Digamos que lo que estamos proyectando es el diagrama general de servicios en el que ustedes verán que cada una de esas compañías o cada una de esas divisiones de la compañía está especializada en un área que al final forma parte del proceso de inversión. Al principio, cuando una persona viene, puede venir a registrar va a necesitar una entidad física, o sea, una entidad jurídica en el país, puede registrar su compañía, puede tener además una oficina virtual
para poder soportar la dirección de la compañía. Puede además hacer inversiones en real estate o inversiones en negocios y franquicias para poder llevar a cabo la inversión efectivamente. Y además de eso, existen herramientas de protección patrimonial con el tema de los seguros y quizá administración de propiedades en el caso de real estate. Entonces, todo este mundo de posibilidades lo que hace es que apoya perdón, en cada paso de la inversión al emprendedor, al inversionista, a la persona que quiere emigrar, con un servicio especializado en cada área. Entonces, de lo que se trata es de que se sientan confiados de que cada una de las áreas en las que nosotros estamos trabajando, incluso lo que estamos haciendo en conjunto con Club Expats, va a tener una especialidad en todos los casos. Hay muchas especialidades dentro del proceso de inversión y cada uno de nosotros tiene el talento de desarrollar digamos, esa relación. Entonces, voy a darle paso a Sonia para que específicamente complemente mi pedacito del script y luego seguimos adelante con el contenido. Correcto. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Petraitis. Trabajo para Capital Companies desde que básicamente fue fundada. Tengo ya 19 años aquí en los Estados Unidos y comencé en esta industria de real estate básicamente a través de el área de financiamiento. Mi primera licencia fue la de Mortgage Broker y trabajaba netamente con préstamos para extranjeros. Y ahí, por las razones, sobre todo de la situación que estaba pasando inmobiliaria, cuando todo el mundo estaba huyendo de real estate, pues nosotros estábamos entrando y es cuando paso al área de ventas, primero residencial, luego comercial y finalmente pues comencé a especializarme en este departamento, en esta área más específica que tiene que ver con los negocios y las franquicias. No trabajamos el hecho de las franquicias nuevas o por comenzar, sino en aquellas que ya tienen una historia, que ya podemos ver cómo ha sido su evolución, cómo ha sido su desarrollo. Las franquicias nuevas en las que trabajamos son aquellas cuyos negocios, su plan de negocios puede ser aprobado para un tema de visado, un tema migratorio. Pero por esa razón, pues no representamos a todas las franquicias, pero sí todos aquellos negocios que estén en marcha. En este punto, pues sí, déjame colocarme Sí, aquí para que se que me esté haga mejor más colocada, fácil. exactamente. A mí me voy a limitar o voy a hablarles sobre lo que es el proceso de compra de un negocio en Estados Unidos, cuáles son esos pasos importantes que se deben cumplir para que esta compra sea exitosa. No es solamente el hecho de que yo quiero comprar un negocio y voy y consigo una fábrica o una distribuidora que está en venta y sencillamente pregunto cuánto es y la adquiero. Sin saber exactamente si esa compra de ese negocio va a calificar para que yo pueda tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos o si esas regulaciones, licencias, permisos pueden ser traspasadas a mi nombre o pueden ser cedidas o puede haber una asignación de contratos y que todos esos pasos que se vayan a cumplir pues representen para mí el que yo pueda comprarlo y además continuar con esa actividad económica que representaba ese negocio. Para pasarla, ¿es aquí? La flecha. Aquí, ok. En ese punto y entre los pasos, el primero, que es el de definir, es uno de los más importantes que se debe hacer con el cliente y es esa entrevista inicial que tenemos para saber, además de su experiencia que tienen, cuáles son los conocimientos que han adquirido. Muchas veces, posiblemente yo haya estudiado una carrera de ingeniería, pero entre mis experiencias estaba la cocina. Entonces, posiblemente pueda dedicarme también a un negocio que esté relacionado con el área de alimentos. Los hobbies o mis áreas de interés personal también son un punto importante a conocer porque me pueden dar alguna idea de qué otro tipo de negocios pudiésemos considerar. Los fondos disponibles para la compra de los negocios es un punto muy importante porque nos limita qué tipo de negocio y en qué ciudad podemos adquirirlo. Y también depende del tipo de visa que estemos buscando. En líneas generales, que es la visa E, estamos hablando de alrededor de $120,000 aproximadamente como monto mínimo de inversión y de ahí en adelante.
Otro punto importante a saber es si estamos comprándolo nosotros o si estamos entrando con algún socio o si es algún inversionista que sencillamente va a dar el dinero y nosotros nos vamos a encargar del manejo de la operación del negocio. Otro punto importante a tratar en esta reunión o esta entrevista es si tenemos algún activo que vayamos a utilizar como colateral. Por ejemplo, y para ser más específica, quiero comprar un negocio en los Estados Unidos, ya tengo una propiedad en los Estados Unidos, voy a colocar una hipoteca sobre esa propiedad para que con ese dinero yo pueda adquirir el negocio. Es otra forma de hacerlo. En el caso de los extranjeros, es muy difícil que nos den un préstamo para comprar un negocio. La única manera es a través del mismo vendedor de ese negocio que esté dispuesto a entrar en algún plan de financiamiento con el comprador. Punto importante también es la ubicación, donde queremos nosotros establecer nuestra residencia. Queremos vivir en la Florida, queremos vivir en algún otro estado y en el área de la Florida, en qué ciudad específicamente estoy buscando. Estoy emigrando con mi familia, mis hijos en qué edad escolar están, si así fuese. En el tema del idioma, también tiene un rol importante sobre qué ciudad o sobre qué estado voy a establecerme, y necesitamos también tener todos los datos completos de quién es la persona que va a adquirir el negocio para fines de poder firmar los acuerdos de confidencialidad, que es el NDA o en inglés Non-Disclosure Agreement. Estos acuerdos de confidencialidad no nos comprometen a nada en específico con la compra, pero sí a no divulgar la información que nos van a dar de un negocio con personas que no estén relacionadas con la transacción. Podemos divulgar esta información con nuestros contadores, con nuestros abogados, con nuestros socios, pero no podemos más allá estar divulgando que un negocio se está vendiendo y cuál es su información financiera, porque es información sensible que no se debe dar a conocer. De hecho, la mayoría de los negocios que se venden en los Estados Unidos se hacen de manera confidencial, perdón, para evitar que bien sea los empleados, proveedores o clientes estén al tanto de que ese negocio se esté vendiendo. Una vez que tenemos esa entrevista inicial y que ya conocemos toda esta información, entonces pasamos a lo que es la búsqueda y selección de ese negocio. Esa búsqueda viene dada por el tipo de negocio, básicamente que se está buscando primero que todo, si es un negocio de servicios, si es un negocio de distribución, negocio de fabricación, si la venta es la venta al por mayor o la venta al detal. Viene dado también por el capital con el que contamos para la compra, la estructura en el caso migratorio que nos haya exigido el abogado que debe tener. Por ejemplo, el negocio debe tener 3 empleados y debe tener un nivel gerencial por encima de esos empleados. A eso es a lo que llamo la estructura que debe tener el negocio. No solamente el hecho de que estoy abriendo una tienda y que sencillamente voy a tener los vendedores, sino que además voy a tener un manager o un gerente por encima de esos empleados. La cantidad de empleados es importante, el flujo de caja que estamos buscando que tenga ese negocio. En el caso migratorio, es muy posible que debamos tener ya un nivel mínimo de ingresos que pueda indicarle al gobierno que podemos sustentarnos con el resultado de la operación de ese negocio. El tiempo que debe estar establecido, en nuestro caso, siempre miramos de 2 a 3 años o más hacia atrás. No trabajamos con negocios que tengan menos de ese tiempo, a menos que su plan de negocio ya esté aprobado por un abogado y que pueda ser considerado para el caso de una visa. Y vemos también el tema de la firma de los acuerdos de confidencialidad, tomando en cuenta aquellos negocios que hayan sido preseleccionados, porque nos llama la atención las ventas, la utilidad que arroja y la ubicación que tiene ese negocio. Una vez que tenemos esos acuerdos el non-DA, los acuerdos de confidencialidad, entonces procedemos a pedir información más detallada de cada uno de estos negocios que hayamos seleccionado, y pasamos también a tener una entrevista inicial con el vendedor, producto de aquella información que hayamos repasado, revisado y las dudas que tengamos sobre esa información.
Una vez que tenemos esa entrevista, entonces ya nosotros podemos seleccionar un negocio como tal. Por ejemplo, me interesa esta fábrica de persianas. Esta es definitivamente la que hemos decidido evaluar. Entonces, pasamos un contrato en el cual tomamos en cuenta cosas tan importantes como el precio, términos, condiciones y las contingencias que debe tener esa transacción, ese contrato. El precio va a venir dado por esa información financiera que hemos revisado y que nos ha dado una idea más o menos del precio que queremos ofrecer, tomando como punto inicial el precio que se estaba ofreciendo el negocio. Los términos van a venir dados por, vamos a comprar el negocio en un término, un plazo de 30, 45, 60 días. Va a ser una compra de contado o va a haber una condición de financiamiento dada por el vendedor, y las condiciones pueden ser, por ejemplo, el proceso del due diligence, que es uno de los más importantes, y este proceso se va a hacer en un periodo de 45 días. Todo lo que nosotros consideremos que va a ser importante en esa compra de ese negocio, lo vamos a colocar en el contrato. Es un contrato bastante amplio. Nosotros generalmente utilizamos el contrato que viene establecido por el Business Broker of Florida, que es la Asociación de Corredores de Negocios del Estado de la Florida. Es un negocio que ha sido ya preparado de por sí por abogados, que cubre prácticamente todos los puntos que puedan considerarse en la compra o venta de un negocio. Protege tanto al comprador como al vendedor, y en la mayoría de los casos los abogados con los cuales hemos trabajado lo han aceptado sin ningún tipo de inconveniente. Quizás en uno o en otro se ha hecho algún tipo de addendum, o es decir, un contrato adicional que pueda ampliar alguna de las cláusulas que ya de por sí estaban establecidas. Y en las contingencias, pues la más importante es evaluar la parte financiera, la parte legal y todo lo que es el proceso de cualquier tipo de inspección que sea necesario tomar en cuenta, y verificar que tanto las licencias como los permisos que sean necesarios para operar un tipo de negocio determinado puedan ser también adquiridas por este nuevo comprador. En el caso de la investigación, que es uno de los puntos más importantes, o due diligence, como lo conocemos nosotros aquí en los Estados Unidos, ¿qué vamos a investigar? Vamos a investigar que toda la información financiera que nos hayan suministrado sea verdadera. Eso lo hace un contador que el comprador contrata y que se encarga entonces de verificar las declaraciones de impuestos, los estados de ganancias y pérdidas, los reportes de ventas, los pagos de los impuestos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Verifica absolutamente toda la información financiera y emite, por decir un reporte en el cual llega a la conclusión de si el precio en el cual se está comprando el negocio realmente es el valor que debe tener el negocio. Y además también verificamos un poco más allá cuáles son las posibilidades de crecimiento que tiene ese negocio, dependiendo de los ajustes que podamos realizar en un lado o en el otro, y que permitan entonces que las ventas pues mejoren y que el negocio de por sí tenga un crecimiento. En el caso legal lo hace un abogado y verifica que no haya ningún tipo de demandas contra, por ejemplo, los activos del negocio, contra el inventario del negocio, que no haya ningún tipo de problema, gravamen, que pueda afectar la operación de ese negocio. Verificamos también la parte contractual. Por ejemplo, si esta empresa que estábamos utilizando como ejemplo, fábrica de persianas, tiene algún tipo de contrato especial con algún proveedor en algún tipo de materia prima que se necesita para elaborar estas persianas, pues se verifica que ese contrato sea traspasable, que pueda ser asignado a este nuevo comprador. Si existen contratos, por ejemplo, con clientes específicos, y que además ese contrato es parte esencial de las ventas que produce, que tiene esa fábrica, también debemos verificar que ese cliente vaya a continuar
con el contrato a pesar de que haya un nuevo dueño operando la fábrica. Entonces, verificamos todos estos contratos, verificamos también los contratos de arrendamiento, donde está operando el negocio, si el local como tal o bodega o warehouse u oficina está siendo alquilado. También debemos verificar que ese contrato sea traspasable, que el dueño de la propiedad esté de acuerdo con que este nuevo dueño del negocio es quien va a retomar ese contrato de renta. Verificamos también todo lo que es la competencia que está alrededor, y entre las contingencias que tenemos o las condiciones que pedimos en el contrato es que la persona que está vendiendo el negocio debe firmar un acuerdo de no competencia, indicando que no va a realizar la misma actividad comercial en un radio determinado de millas, que muchas veces puede incluso cubrir el país completo y por un tiempo determinado, que generalmente utilizamos 3 años como punto mínimo. Es decir, si estoy comprando, por ejemplo, esta fábrica de persianas, le estoy pidiendo al dueño que me la está vendiendo que me firme un acuerdo que no va a establecer una nueva fábrica de persianas en todo el estado de la Florida por un tiempo de al menos 3 años. Entonces, esto es lo que llamamos un acuerdo de no competencia y es una de las cosas que se coloca como condición en el contrato. Además de todo esto que hemos verificado, también realizamos las inspecciones necesarias. Por ejemplo, si es un negocio, volvemos al mismo ejemplo de la fábrica, que requiere ciertas máquinas para hacer estas persianas, pues se deben hacer la inspección de estos equipos y verificar que su tiempo de vida todavía lo tiene lo suficientemente amplio para que nosotros podamos continuar con nuestra operación económica. Se pueden inspeccionar también aires acondicionados. Se inspecciona también el establecimiento donde se va a manejar ese negocio, donde se va a operar ese negocio. Verificamos absolutamente todo para tener la certeza de que una vez que firmamos, vamos a continuar sin ningún problema con la actividad económica. Y además también se hace todo lo que es la investigación de los permisos y licencias que se van a requerir para poder continuar con la operación de ese negocio. Una vez que hemos hecho todas estas inspecciones y que se ha hecho todo este due diligence, pues existen 3 opciones que realmente son factibles. La primera, todo salió bien y continuamos con la transacción de la manera en que se plantó o que se plasmó en el contrato. La segunda, alguna de las inspecciones o los reportes nos dan a conocer que de repente la parte financiera no es tal y cual como nos los habían dicho, o las cuentas por cobrar se comprometen un poco en la utilidad que nos están diciendo que va a tener el negocio, o existe unos aumentos considerables en el pago del alquiler que obviamente disminuye esa utilidad que pensábamos que tenía el negocio, y en este punto podemos renegociar el precio que habíamos acordado pagar por ese negocio. En el caso de que no lleguemos a ninguna renegociación, pues nos podemos retirar sin ningún problema y sin comprometer el depósito que dimos en función de que nuestra compra era seria o que estábamos realmente interesados. Y la última opción que puede suceder es que sencillamente o la inspección o la parte financiera o la parte legal nos da como resultado que no estamos interesados más en el negocio y sencillamente nos retiramos sin estar obligados a una renegociación. En el caso de que hayamos decidido continuar o que hayamos decidido renegociar y continuar con la transacción, pues pasamos entonces a lo que es el último paso, que es la compra como tal de este negocio, en el cual vamos a firmar el documento de venta, que es un bill of sales, vamos a firmar los acuerdos de no competencia y vamos a firmar también los documentos de cesión. Por ejemplo, la cesión del contrato de arrendamiento, la cesión del contrato que teníamos con un proveedor o con algún cliente específico. Y una vez que se hace eso, entonces ya pasamos a ser los dueños de este negocio, y el vendedor en un 98% se queda un tiempo determinado con el comprador, que puede ser algo tan mínimo como 2 semanas, y de ahí en adelante, dependiendo de la estructura y el tamaño del negocio, por más tiempo, ayudándonos ya a hacer el proceso de cambio un poco más fácil.
No sé si hasta este punto tienen algún tipo de pregunta que podamos ir aclarando alguna duda que tengan. Yo he puesto, Sonia, en el chat que si alguien tiene cualquier tipo de pregunta, que por favor la escriba ahí abajo. Ok, Y de manera ordenada, al final de la charla, las pasamos vamos. a las preguntas, si te parece. Me parece perfecto. Ok, Genial. entonces, ahora, una vez que ya les hablé sobre todos los pasos de la compra de ese negocio, pues quiero explicarles un poquito cuáles son las ventajas de comprar un negocio o una franquicia que está en marcha y no algo que esté arrancando desde cero. Primero, tenemos la posibilidad de hacer una revisión de todos los registros financieros del negocio. Podemos mirar atrás tantos años como nosotros consideremos conveniente. En líneas generales, se revisan los 3 últimos años. Luego podemos tener la certeza del potencial crecimiento que puede tener ese negocio basado a la experiencia que ya se ha comprobado que se tiene, a esa revisión financiera que hemos tenido y a esos pequeños ajustes que pudiésemos hacer sobre ese negocio para entonces nosotros saber qué posibilidades de crecimiento vamos a tener. Reducimos también la necesidad de capital de trabajo adicional porque ya tenemos un flujo de caja existente. Ya sabemos que desde el día 1 vamos a empezar a tener o a generar utilidad, ingresos. Luego tenemos unos empleados establecidos que ya tienen un conocimiento del manejo del negocio, del mercado local, de clientes y de proveedores. No estamos empezando de cero, ya tenemos un cliente, ya tenemos un proveedor y además tenemos un empleado que ha tenido una relación constante por varios años con cada una de estas personas. También tenemos una facilidad en lo que es la obtención de licencias y de permisos necesarios para el manejo de ese negocio porque ya ese negocio estaba establecido y ese negocio tenía unas licencias establecidas. Es sencillamente el cambio de un dueño a otro. Luego ya se han hecho o se establecieron todo lo que eran las mejoras al espacio físico que se necesitaba para operar ese tipo determinado de negocio. Por ejemplo, en el caso de un restaurante ya está establecida una trampa de grasa, ya está instalada una campana, ya hay una cocina, ya hay unos equipos que no necesitamos nosotros llegar a un local completamente en blanco a pedir los permisos para poder instalar estos equipos, para luego comprarlos, instalarlos y luego dar inicio entonces a nuestra operación de negocio. En el caso de una fábrica, ya están hechos todos los arreglos necesarios para que esos equipos puedan funcionar. En el caso de una distribuidora, ya tenemos las oficinas, ya tenemos todo establecido para que nosotros sencillamente podamos comenzar o continuar con la operación. Y luego tenemos el hecho de que existe la posibilidad de financiamiento por parte del vendedor, sobre todo si el vendedor tiene la confianza suficiente en lo que es los resultados de su negocio. En muchos casos, ese vendedor de por sí ya te indica al momento de que está ofreciendo el negocio que él está en la capacidad de financiar una parte de la operación. En el caso de las franquicias y el negocio en marcha, pues tenemos la diferencia más grande que hay es la siguiente. En el caso de la franquicia, tenemos una mayor orientación por parte, digamos, del franquiciante, el que nos va a decir exactamente cómo se debe manejar este negocio, pero tenemos menor control sobre las decisiones que nosotros queremos tomar sobre esa franquicia porque debemos seguir unos lineamientos, unas reglas, unas regulaciones que ya vienen dadas por la franquicia. Y en el caso de un negocio que no está relacionado con una franquicia, pues tenemos mayor control sobre lo que estamos haciendo. Nosotros sencillamente las decisiones vienen dadas por lo que nosotros queremos hacer, pero tenemos una menor orientación en cuanto al know-how del negocio. La franquicia es un modelo de negocio que ya está comprobado y en muchos de los casos también existe un reconocimiento de marca. Tenemos el apoyo de la casa matriz, que ya lo habíamos hablado, y contamos con unos manuales de operación, unas guías que nos van a decir exactamente cómo se debe manejar este negocio. La inversión es un poco más elevada, además tenemos que pagar unas regalías, o lo que llaman el royalty sobre las ventas que tenemos, y muchas veces también tenemos que renovar, pagar por la renovación de los contratos. Y lo que ya habíamos mencionado, tenemos ciertas restricciones y ciertas reglas que debemos cumplir. En el caso de los negocios en marcha, pues
contamos con la base establecida de clientes, que es solamente nuestra. Tenemos también la relación establecida con proveedores y distribuidores directamente con nosotros y no a través de una franquicia. Tenemos mayor flexibilidad y control sobre las decisiones que nosotros vamos a tener. La operación se puede medir inmediatamente con el flujo de efectivo que tenemos, es completamente nuestro, no viene dado por unos ingresos, no tenemos que disminuir esas regalías o esos fees que deben pagarse, es menos costosa que una franquicia. Y en la parte negativa, pues debemos aprender la operación en un tiempo más corto, que sea la que realmente nos esté brindando el vendedor, y no tenemos ese sistema de apoyo continuo y constante que ofrece una franquicia. En algunos casos también operamos el negocio con las fallas que ya traía y tenemos una menor estructura y un menor apoyo, en el caso del negocio en marcha. Y con esto pues culmino mi presentación. En la forma en la que se adquiere este negocio, además, una vez que tengamos esa entrevista, es básicamente volcarnos a las distintas bases de datos que existen donde se ofrecen estos negocios. No es un proceso fácil, no todos los negocios están en venta y no todos los negocios que están en venta realmente es lo que están ofreciendo. Hay que hacer la investigación. Podemos decir que de repente queremos comprar un negocio de una fábrica de zapatos y sencillamente en ese momento no hay nada disponible. Sencillamente tenemos ahí en nuestras bases de datos, en nuestros archivos, que tenemos un cliente esperando por una fábrica de zapatos que cumpla con esa estructura necesaria. A veces nos sentimos un poco frustrados porque empezamos a revisar una, no funciona, empezamos a revisar la otra, no funciona, pero sí debemos hacer ese proceso de investigación porque es la única manera que puede determinar que vamos a poder comprar un negocio que realmente vaya a tener éxito. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar con las preguntas. Sí, gracias, Sonia. Por favor, los que tengan alguna duda lo pueden ir escribiendo ahí en el chat. Yo te voy a hacer un par de preguntas que normalmente en este tipo de charlas siempre nos hacen. Sí, claro que sí. Sí, en principio la primera es que es el que le preocupa normalmente a todo inversor, es de qué cantidad estamos hablando para que realmente yo pueda irme a Estados Unidos y que me den el visado de inversionista. Bueno, en líneas generales, digamos que el monto mínimo que veo que siempre trabajamos es $120,000. Ahora, vamos a vivir con un negocio que está en venta en $120,000, ya eso depende también de mi nivel de vida que vaya a tener, cuántas personas integran mi grupo familiar, soy solamente yo sola, estoy viajando con mi esposa, tengo a mis hijos, pero obviamente la evaluación o la valoración de un negocio viene dada por sus ventas, viene dado por la cantidad de utilidad que tiene. Y si es un negocio que se está vendiendo en $120,000, en líneas generales posiblemente sea un negocio que está arrojando una utilidad quizás de $40,000 en adelante. $40,000, posiblemente un grupo familiar no puede vivir aquí en los Estados Unidos. No es porque sea una regla general que vamos a multiplicar la utilidad por 2 veces o por 3 veces, porque realmente no es así. Viene dado por el tipo de negocio, viene dado por el tipo de producto que se está vendiendo, viene dado por si es un negocio de distribución o si es un negocio de ventas o si es un negocio de servicios, pero viene dado por una cantidad de factores que debemos tomar en cuenta para saber si realmente ese es el valor que tiene ese negocio. Y de ahí ya entonces partimos a hacer esa investigación y determinar si esa utilidad realmente no funciona. Por eso es un poquito frustrante, pero hay que hacerlo de esa forma. Tenemos aquí una pregunta. ¿La adquisición de una vivienda para su alquiler residencial es viable como inversión para la obtención de un visado? No, definitivamente no. La única manera es porque nosotros nos convertamos en una compañía quizás de administración de propiedades, donde vamos a manejar un grupo de propiedades que van a estar a la venta, que se van a dedicar quizás al alquiler por temporadas cortas, pero no es porque viene dado que compré esta propiedad y me va a dar la visa. No, es un negocio que se va a manejar como resultado
de que tengo tales propiedades y que las voy a manejar o las voy a operar de uno u otro. O sea, las propiedades vienen a ser el activo de ese negocio, que además tiene que presentar un plan de negocios exactamente diciendo qué es lo que voy a hacer. Es como si yo comprara una empresa de Airbnb o de estadías locales, y entonces compro varios apartamentos. Y mi negocio va a ser alquilar esas propiedades para generar una utilidad o administrar esas propiedades porque compré una empresa de administración de propiedades. Exacto, más que la inversión en la propiedad es la operación de la gestión. Exacto. Eso sí puede tener un plan de negocio válido, pero en todos los casos tiene que ser validado por un abogado de inmigración. Sí, nosotros no podemos decir si se puede o no se puede. O sea, bajo nuestra experiencia, siempre y cuando sea un negocio que tenga un plan de negocio soportable, que tenga una inversión demostrada a riesgo, porque eso sí es importante saberlo. La inversión tiene que estar a riesgo en todos los casos. En todos los casos de cualquier negocio de dos. La inversión tiene que estar a riesgo y tiene que emplear recursos locales. Es decir, en el momento en el que una compañía se establece aquí, tiene una inversión a riesgo, el plan de negocio le gusta a la embajada, digamos que es agradable para la embajada, para el consulado, y está generando empleo en los Estados Unidos con un plan de proyección, en ese momento es un negocio que muy probablemente será elegible para un E2. Para una visa, sí. Sí, preguntan aquí... ¿Qué entendéis por inversión a riesgo? Es decir, que la inversión a riesgo lo que quiere decir básicamente es que la inversión tiene que estar demostrada lo primero y que tiene que ser un capital que está operando en el negocio. Yo no puedo decir, bueno, yo tengo $180,000 en activos, pero tengo un apartamento en Madrid que son 100,000 y tengo solamente el flujo de caja de $80,000 para operar el negocio. No, mi activo general tiene que ser $180,000 y tiene que estar a riesgo en ese negocio. Es decir, si yo estoy operando con ese flujo de caja, yo voy a tener que, el término ponerlo a riesgo es que puede perderse o no. O sea, puede rentabilizarse o puede perderse. El estar a riesgo es que se ponga dentro de la inversión y que la inversión sea demostrable. En todos los casos, los consulados o las embajadas americanas a nivel mundial, cuando ven un plan de negocios de una visa de inversión E2, lo que están viendo es realmente si tú estás haciendo una inversión. Algo muy importante, y lo digo por una experiencia personal que tuve, la embajada siempre va a validar que tú seas la persona que está haciendo la inversión. O sea, tú como persona. El capital viene de mi cuenta, por mis ahorros, por los rendimientos que he tenido, por una herencia o por lo que sea. Por la venta de una propiedad, pero es mi capital. Es mi capital. O sea, eso es muy importante saberlo. No vale, por ejemplo, como lo he visto en el campo, digamos, en la calle, lo he visto, una empresa española, por decirlo de alguna forma, una empresa argentina o cualquier empresa, entidad, está abriendo una sucursal en otro país y si no hay un socio demostrado por detrás, que es el que va a ser el inversionista, la visa no procede. O sea, eso es así. Entonces, esto en todos los casos, nosotros no somos especialistas en inmigración ni buscamos serlo, pero lo que sí queremos dejarles saber es que debemos tener en todos los casos la asesoría de un abogado. En todos los casos siempre tiene que haber un abogado por detrás de cualquier operación. Nosotros podemos hablarles desde la experiencia que nosotros tenemos con la calle y digamos que nuestra experiencia está demostrada con la cantidad de clientes que hemos atendido y que ha sido una inversión exitosa, pero dentro de la visa de inversión hay muchos matices. Igual hay productos de inversionistas que no son una visa de $120,000. Por ejemplo, hay un producto que es un producto que se denomina EB5. El producto EB5 es un producto ya con un valor más alto de $900,000 de inversión, en la que la inversión está garantizada porque ese dinero se retorna a la vuelta de 5 años de haberla hecho, ¿no? Pero es una inversión ya de $900,000 que te da acceso a un green card o a una residencia permanente en Estados Unidos. O sea, es otro producto completamente distinto, pero hay inversionistas que tienen el flujo de caja o la inversión, digamos, el fondo para poder llegar a ese tipo de inversión. También existen, ¿no? Hay una pregunta también, dice, para una ganancia de $100,000 anualmente, ¿de qué inversión estaríamos hablando? Al menos para comenzar, como ejemplo. Mira, es que todo depende del tipo de negocio. En líneas generales, un negocio establecido en los Estados Unidos tiene una utilidad que puede ir desde lo más bajo, que es más o menos un 18%, hasta un 30%.
Entonces, no es cuánto debe costar, sino qué tipo de negocio, en qué tipo de negocio estoy. Va a ser un negocio que me va a generar un 18% de utilidad, va a ser un tipo de negocio que me va a generar un 30%. Hay casos por fuera de esa promedio donde de repente generan muchísimo más de utilidad. No podemos saberlo, pero definitivamente pudiésemos decir que estaríamos hablando de, no sé, un negocio que te debe estar dando, que pudiese estar a la venta, no el negocio que está a la venta, sino lo que está facturando ese negocio. Tendríamos que buscar entre ese 18 y ese 30%, basado en lo que está facturando y en esa utilidad que está dando. Entonces, más o menos tener una idea de cuánto pudiese ser el monto de venta del negocio. Si digamos que es una utilidad de $100,000, pudiésemos decir que es un negocio que posiblemente va a estar por encima de los $300,000 de venta. De hecho, es muy importante para las personas que nos están escuchando. Entiendo que la mayoría son extranjeros que están fuera de los Estados Unidos, en que el modelo de rentabilidad que se establece en Estados Unidos no es el modelo de rentabilidad que se establece en Latinoamérica, ni el modelo de rentabilidad que se establece en España, ni el que se establece en Alemania, ni el que se establece a nivel europeo, ¿no? Y esto lo digo como un comentario, digamos, más personal, por lo que he visto de la idiosincrasia de las personas que vienen a invertir aquí. Sí. Vienen buscando una panacea que realmente hay que estar muy aterrizados. Y eso es un consejo que les doy ya desde el punto de vista de asesoría. En todo momento tenemos que saber que los Estados Unidos tienen una forma muy particular de hacer negocios. Una forma en la que las rentabilidades son distintas, en la que hay unas reglas del juego que son completamente distintas a las reglas europeas, a las reglas, digamos, dentro de cada localidad. A nivel Europa, por ejemplo, Europa en cada país tiene una localidad distinta, ¿no? Una regulación distinta, una idiosincrasia distinta. Es muy importante que cuando vengamos a pensar en invertir en un negocio aquí, sepamos que la operación es distinta, que la forma de gestionar el recurso es distinta y que además de eso las rentabilidades son distintas, porque muchos inversores vienen a Estados Unidos con la intención de rentabilizar de la misma forma que están haciendo en Europa o en Latinoamérica, y ese es el primer choque que tienen con el país, ¿no? Que las rentabilidades aquí en muchos de los casos son rentabilidades bajas y a más largo plazo. Es decir, cuando estamos estableciendo un negocio desde cero, si hablamos del caso contrario de comprar un negocio en operación, ¿no? Que ese es el mejor de los casos para poder hacer ese due diligence y para hacer todo el proceso que Sonia comentó, al final de lo que se trata es, si yo quiero emprender un negocio desde cero, lo que tengo que entender también es que las rentabilidades o el break-even operativo o el retorno de la inversión no se produce a los 6 meses, a los 8 meses o al año muchas veces. A veces pasan hasta 2 y 3 años para tener ese retorno, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muy claro en todos los casos es que las rentabilidades van a depender mucho del tipo de negocio, del nivel de la inversión que ustedes estén haciendo, de lo que estén buscando también, con qué fines se está buscando esa inversión, porque si está buscando una inversión con fines migratorios, al fin y al cabo de lo que se trata es como objetivo principal de tener la visa, ¿no? Y quizás estoy siendo abogado del diablo, pero de lo que se trata es en un primer momento de tener la visa y de una rentabilidad que te dé una garantía. Pero en todos los casos no es garantizable que la operación que estás comprando sea una operación que te vaya a dar los beneficios que tú estás esperando. En el papel siempre todo pinta bien, ¿no? Y la operación se hace bien, la transacción de compra se hace bien y luego la operación, la gestión de la operación se hace correctamente y se pueden llegar a las rentabilidades. Pero es muy difícil estimar cuál será la rentabilidad real de un negocio. Y en el caso de las visas pues buscamos, muchas veces a lo mejor ponemos el negocio a nombre de la esposa o del esposo, dependiendo de que la otra parte va a poder trabajar y dependiendo de la facilidad que pueda tener la otra parte también en conseguir trabajo en cualquier otro lugar. O sea, por ejemplo, si yo soy médico, yo no puedo trabajar como médico en los Estados Unidos, entonces vamos a poner el negocio a mi nombre para que tú, que a lo mejor tienes una carrera o una profesión en la que sí puedes trabajar en los Estados Unidos, seas entonces el que se pueda emplear en alguna compañía. Lo importante siempre es tener esa entrevista inicial, no significa desde ya no puedo hacerlo, no. Siempre vamos a poder hacerlo si lo hacemos de la manera correcta.
y saber exactamente qué es lo que están buscando. Una vez que sepamos qué es lo que están buscando, entonces podemos mirar cuáles son las opciones que se tienen disponibles para eso y cuál es la forma correcta de hacerlo. Una última pregunta. ¿Cuáles serían los negocios ahora mismo, en vuestra experiencia, que tienen mayor rentabilidad? Mira, producto pandemia o producto resultado de la pandemia, hemos visto que todo lo que tiene que ver con negocios de distribución están muy bien posicionados, negocios de alimentos, no restaurantes, aunque los restaurantes han dado un vuelco y han empezado a ofrecer mucho más el servicio de delivery y de pick-up. Han eliminado parte de sus sitios donde estaban las mesas y las sillas y lo han convertido en sitios mayores de producción, porque ahora tienen una mayor demanda, pero de entrega o de solamente pasar a retirar. El caso de los negocios que están relacionados con el área deportiva, no gimnasios, pero sí ventas de cosas, accesorios para hacer deporte, también se han posicionado muy bien porque también ha cambiado, vamos a decir, que nuestro estilo de vida ya no tanto busca la persona ir al gimnasio, pero sí ahora compra una bicicleta. Mascotas también, los negocios de mascotas también se posicionaron. Estoy hablando aquí a nivel de Estados Unidos. De hecho, en los sitios donde vas a adoptar las mascotas, llegó un punto en que se quedaron sin mascotas y aumentó mucho el ingreso que tenían todos aquellos negocios que se encargaban de bañarlos, de vacunar, de cortarles el pelo, de todo lo que se le puede hacer a una mascota. Los accesorios que utilizan, las cadenas, las camitas, todo lo que tenía que ver relacionado con mascotas, pues también se posicionó muchísimo en los actuales momentos, en lo que tenía que ver. Entonces, distribución, alimentos, mascotas, deportes, y la parte tecnológica también tuvo un mayor crecimiento. No dejo de mirar el área de la belleza, porque lejos de todo, y a pesar de que hubo un tiempo en que estuvieron cerrados, pues apenas nos dieron permiso, vamos a decir, para salir, volvieron nuevamente a llenarse todos los sitios que tienen que ver con peluquerías, spas, tratamientos de belleza, porque son muchas cosas que en muchos casos no podemos hacer en nuestras casas y que nos gusta que nos presten ese servicio. Y todo lo que tiene que ver con el área de real estate, con lo que está relacionado con la compra y venta de propiedades. En el caso de los Estados Unidos, vamos a hablar ahora de caso específico Florida y caso específico condado Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Nos hemos convertido en el sitio deseado, no solamente por otros estados de los Estados Unidos, sino por otros países. El sitio ideal en el que la persona quiere vivir, porque la pandemia no es igual en Nueva York a Miami. El tema clima, el tema impositivo, todo ha hecho que nos tengamos una mayor demanda de propiedades, personas queriendo establecerse aquí, vivir aquí, sobre todo en lo que es Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Entonces, ha aumentado el tema de las inspecciones a las propiedades, ha aumentado el tema de los seguros, ha aumentado todo lo que tiene que ver con avalúo, o sea, todo lo que está relacionado con el área de bienes raíces, todas esas actividades económicas relacionadas con eso, también se han posicionado bastante bien, porque para comprar una propiedad requieres hacer una inspección, debes asegurarla y se necesitan hacer avalúos y está un financiamiento hecho. Construcción, por el hecho de que hay mejoras a las propiedades. Tiendas que están relacionadas con arreglos para sus viviendas, también. Yo diría que todos esos negocios son los que están ahorita proyectándose muchísimo mejor. No, y durante la pandemia han pasado cosas que nosotros no nos esperábamos, ¿no? La economía americana reaccionó de una forma muy distinta a la que reaccionó las economías americanas o la economía europea en muchos casos, ¿no? Entonces, a diferencia de Europa, y me centro en Europa porque entiendo que el público, digamos, en su capacidad, en su mayoría es europeo, al final de lo que se trata es
de impulsar. Aquí en vez de pararnos, lo que hicimos fue impulsarnos más. Y los sectores que pensábamos que iban a estar más afectados son los que más están teniendo éxito en este momento, incluyendo el real estate, ¿no? Hoy escuchaba a Sonia en una reunión que tuvimos hablando sobre un proyecto concreto de un desarrollador de construcción aquí en Estados Unidos que paró la obra de la pandemia, o sea, paró la obra que estaba haciendo de desarrollo inmobiliario durante la pandemia y ellos mismos se sorprendieron, lo hicieron estratégicamente para no quedarse con las unidades, con los apartamentos fríos, digamos, entre comillas, y pasó todo lo contrario. O sea, ahora no tienen inventario y están corriendo para poder terminar los apartamentos y poderlos terminar de vender, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la falta de vivienda, de la falta de apartamentos nuevos, de la falta de... O sea, yo personalmente me acabo de mudar de casa ahora y fue o sea, una odisea conseguir una casa nueva porque no hay inventario en Miami. O sea, todo el mundo está viniendo a Miami. Entonces, somos ahora mismo la ciudad de moda dentro de Estados Unidos. La más deseada. La más deseada, por decirlo así. Así lo leí en un artículo, que ahora Miami es la ciudad más deseada. Miami será la nueva Nueva York, de New York. No creo que todavía tanto. El clima nos acompaña, la verdad. El clima definitivamente nos ayuda muchísimo, y la parte económica. Sí. Personas que se están viniendo de Boston, de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles, dicen que anualmente les representa un ahorro de por lo menos $50,000 anuales, entre lo que es educación, vivienda y la parte de impuestos. Entonces, tener más personas viviendo aquí pues, es un ciclo. Mejora la economía, se necesitan más servicios, se venden más productos de cualquier tipo, los supermercados, Costco, BJ, Sam's, es increíble la cantidad de personas que tú entras y tú dices, o sea, no puedo creer, las avenidas están y las autopistas están que uno dice, de verdad estamos en un tema de pandemia global cuando conseguimos no solamente carros, sino camiones, autobuses, grúas. Estamos comenzando a ver nuevamente en Miami grúas de construcción por todos lados, porque por un lado están construyendo propiedades y por el otro lado están ampliando las vías de comunicación. Sí. Y por el otro lado están construyendo colegios y están construyendo hospitales o están incorporando áreas verdes. Hay un caso muy específico en Biscayne. Biscayne es una avenida, creo que tiene 3 a 4 canales y el medio son estacionamientos. Y ahora van a empezar a construir una de las torres residenciales más altas, va a tener 100 pisos. Y la promesa o lo que debe hacer el constructor de ese edificio es que está convirtiendo toda el área de estacionamiento que está en el medio de Biscayne, lo va a convertir en áreas verdes, un parque. Para poder incorporar parte de áreas de recreación y de esparcimiento al aire libre a todo ese nivel de personas que va a incorporarse y que va a vivir en ese edificio. Entonces, por el otro lado, también hay que construir colegios, porque va a aumentar la capacidad, la capacidad estudiantil. Y hay que construir también hospitales, porque aquí los hospitales se construyen en la medida en que va aumentando el nivel demográfico, la cantidad de población que va a haber. Entonces, todo eso trae más empleos. Claro. Bueno, pues ya hemos cubierto la hora del webinar, súper interesante. Gracias, Sonia, Luis, por el webinar. Quiero decir a todos que esta charla está grabada y que la pondremos en nuestro canal de YouTube de Club Expats, así que había muchísima gente apuntada, debe ser por la hora, por lo que fuera, no se han podido incorporar, pero se les va a mandar un email a todas estas personas para recordarles que esta charla va a estar de nuevo en YouTube, en el canal de Club Expats. Y para todos los que se quieran poner en contacto con Capital Companies o con nosotros, he puesto ahí en el chat mi dirección. Por supuesto, todos el que tengan alguna necesidad de contactar con ellos, nosotros directamente le pasamos a Luis y a Sonia el contacto. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Claro que sí. Gracias. Gracias. Un saludo a todos. Chao. Hasta luego.